Para las personas que os hayáis incorporado, ahora vamos a dar paso a la charla a la a la intervención de Blanca Salinas para que nos hable de los efectos sobre la vida de la contaminación electromagnética y en particular sobre la salud. Van a ser 15-20 minutos y luego haremos ya un pequeño debate antes de pasar a la última charla que tenemos prevista y luego ya debate todo el rato, ¿vale? Venga, pues adelante, Blanca, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Bueno, yo también voy a intentar centrarme como en 12 puntos de exposición. El primero es el concepto de contaminación electromagnética que casi ninguno de nosotros tenemos porque no se ve, no se huele, no se oye, no se percibe por los sentidos, pero es real y es un reto gravísimo en el momento en el que estamos viviendo. Y entender que esa contaminación electromagnética afecta a la vida, a toda la vida en general, no solo a las personas, sino a toda clase de vida, porque ataca a lo que es la esencia de la vida, que son las células, y eso se está poniendo en evidencia mediante muchos estudios científicos. En segundo lugar, hacer una alusión muy breve a las revoluciones industriales y al hecho de que el ser humano tiene una fe inquebrantable en todo lo que es la tecnología, que luego muchas veces aprendemos de nuestros errores. La primera revolución industrial hemos descubierto más de 200 años después que nos ha acarreado el cambio climático. La segunda revolución industrial, además de profundizar en ese cambio climático, fue todo el avance y la explosión de los químicos que se pusieron en circulación sin investigaciones previas. Rachel Carson nos avisó como 20-30 años después y recibió durísimas críticas. Os leo, bueno, se le acusó de comunista, de provocar el hambre en Estados Unidos, y os leo, un compañero suyo bioquímico dijo: si seguimos a la señora Carson, volveremos a la era de las cavernas y los insectos, las enfermedades o los gusanos gobernarán la Tierra. Es decir, todos los científicos que dan alertas siempre son muy maltratados por sus contemporáneos. En el año 81, por primera vez, se obligó a que los químicos se hicieran una investigación previa antes de ponerse en circulación, pero para entonces ya había 100.000 sustancias químicas circulando sin investigaciones previas. Y solo en 2006 hemos conseguido que el programa REACH obligue a los químicos a registrarse y a demostrar su no peligrosidad, que es un paso importantísimo, porque la tecnología, antes de ponerse en marcha, es importantísimo que demuestre su no peligrosidad. En la tercera revolución industrial introdujimos las tecnologías inalámbricas y nada más ponerlas en marcha, hubo un grupo de científicos que trabajaban en un área de la medicina que se llama bioelectromagnetismo, que alertaron de que era una barbaridad poner eso en marcha, porque ellos ya estaban utilizando esas tecnologías para curar lesiones pues de músculo, de hueso, y avisaron pues que era una locura ponerlas en marcha masivamente sin ningún tipo de control ni de regulación. Han hecho 30 llamamientos científicos desde el año 2000, varios de ellos a la OMS y a la ONU, pidiendo que se tomen cartas en el asunto. Nos enfrentamos ahora a la cuarta revolución industrial, que sería el inicio de lo que se llama el Internet de las Cosas, las ciudades inteligentes, y que vendría de la mano del 5G. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que antes de que se haga el despliegue, los mismos científicos nos llaman la atención y nos piden que haya una moratoria y se investigue antes, porque ya se sabe, por lo que ya se ha investigado de las tecnologías inalámbricas anteriores, que se puede poner en riesgo la vida. Recordar brevemente que el 5G supone poner en marcha millones de nuevas antenas que se suman, no sustituyen a las que ya tenemos, al 2G, 3G, 4G y Wi-Fi. Supone lanzar al espacio de entrada 12.000 satélites y más adelante se calcula que 40 o 50.000 satélites, y utilizar nuevas frecuencias hasta ahora nunca utilizadas, ondas milimétricas y submilimétricas. Y bueno, ya ha habido muchos llamamientos científicos desde el año 2007. El primero fue de la Unión Europea y se firmó por 377
7 científicos de casi 40 países. El segundo llamamiento fue de 2018 y fue a la OMS y a la ONU. Lo firmaron 288.000 personas, de ellos más de 6.000 científicos, más de 4.000 médicos y más de 3.000 organizaciones. Y ha habido un reciente manifiesto de los astrónomos que alertan que lanzar esa cantidad de satélites va a cambiar nuestro firmamento y va a interrumpir las predicciones meteorológicas y las observaciones astronómicas. Y lo que están diciendo todos estos científicos es que, por favor, se haga una moratoria antes del despliegue y se investigue con garantía por científicos independientes. Es la primera vez en la historia, insisto, en que esto se produce antes del despliegue. El tercer punto es que la ciencia no es monolítica y es un problema que va mucho más rápida la tecnología que la ciencia. Tal y como ahora vamos evolucionando y tal y como concebimos el desarrollo económico y demás, primero se lanza la tecnología y luego se investiga. Y va tan rápida que no se sigue su ritmo. El lanzamiento de estas tecnologías vino de la mano de una hipótesis que está falsada ya por multitud de estudios científicos. Esa hipótesis o esa teoría era que solamente la radiación ionizante era peligrosa para la salud y la radiación no ionizante era inocua porque estaba por debajo de lo que es la luz visible. Y el segundo elemento erróneo es que cuando ya, después de mucha insistencia de muchos científicos, se admitió en 1999, con muchas de estas tecnologías ya desplegadas, a poner unos límites, solo se contemplaron los efectos térmicos, que se producen por exposiciones agudas y puntuales, pero no se contemplaron los efectos biológicos que se producen por exposiciones crónicas y a largo plazo. Hay bueno, esto está sacado del CARS, del que luego hablaremos, que es un comité español. Dice, basta con que un resultado experimental entre millones que la sustentan contradiga una teoría para que ésta deba revisarse. No hay un resultado, hay cientos y cientos de resultados que están encontrando efectos biológicos en estudios revisados por pares o de las tecnologías ya desplegadas. Y lo que nos dicen esos estudios es que es muy distintas las ondas de estas tecnologías a la luz, que es donde se ha desarrollado la vida. Porque estas ondas inalámbricas son pulsadas, son polarizadas y son moduladas. Y eso jamás lo ha conocido el organismo humano y entran en interacción con nuestra propia biología. Y a esto se suma la interacción con todos esos químicos que ya hemos puesto en circulación sin estudios previos. El cuarto punto es que los científicos, llegado en 2007, decidieron reunir recopilar todos los estudios científicos que hasta entonces se habían ido poniendo en marcha, tanto los que encontraban evidencia como los que no. Y eso se juntó en un estudio que se llama Bioinitiative, que se ha revisado en 2012 y ha tenido revisiones posteriores. Ahí hay recopilados como 2.700 estudios, ya digo, los que encuentran evidencia y los que no. Y han encontrado efectos biológicos en niveles miles de veces por debajo de lo que ahora está regulado. Estos efectos son tan graves como genotoxicidad, daños al ADN, cáncer, estrés oxidativo celular, alteraciones en el intercambio iónico celular, alteraciones del metabolismo celular, alteración de la función inmune, daños neurológicos, alteraciones hormonales, daños reproductivos, daños fetales y neonatales. Porque, por ejemplo, un estudio recién publicado, es un estudio de cohortes, evidencia que las mujeres que han estado expuestas a radiación no ionizante durante el embarazo, sus hijos tienen muchas más posibilidades de tener un trastorno de déficit de atención. Y las que no han estado expuestas a menos cantidad de radiación no ionizante, sus hijos tienen muchas menos posibilidades de sufrir este tipo de trastorno. O sea, el problema viene ya desde el embarazo. El quinto punto es que en base a este informe ha habido muchas resoluciones institucionales. La Agencia Europea del Medio Ambiente ha alertado de que no se puede esperar a tener una certeza causal absoluta de daños, sino que en cuanto hay evidencias de efecto o solo duda o sospecha, hay que aplicar el principio de precaución. Y aquí ya decimos que hay evidencias, muchas evidencias, cientos de estudios científicos revisados por pares.
En 2009 el Parlamento Europeo alertó de que las propias compañías de seguro están aplicando su propio principio de cautela, porque excluyen los daños de los campos y las ondas electromagnéticas de las pólizas de responsabilidad civil. Esto solamente ha ocurrido en la historia de la humanidad con cosas de altísimo riesgo, como por ejemplo la energía nuclear. En 2011 el Consejo de Europa alertó que había que bajar los niveles que ahora tenemos de 41 voltios metros a 0,6 a medio plazo y a 0,2 voltios metro a más largo plazo. Y dijo que había que proteger a niños, mujeres embarazadas y personas electrosensibles creando zonas blancas. Y también dijo que había que sustituir en lo posible estas tecnologías por cable, porque lo que sí que hay que tener claro es que no hay que renunciar a estas tecnologías. Ninguno queremos renunciar. Lo que yo sé, lo sé gracias a estas tecnologías. Pero el cable seguro y las ondas no lo son. Podemos ir más despacio de una forma segura. En sexto lugar, hay que tener claro que estos pronunciamientos institucionales dieron un vuelco cuando llegó la crisis económica. La crisis económica hizo que estas tecnologías fueran como, bueno, el asidero del capitalismo para seguir pues, con ese supuesto crecimiento económico. Y en ese sentido se promulgó la Ley de Telecomunicaciones española que desreguló todas estas tecnologías, que sustituyó el control democrático que tenían los ayuntamientos a través de las licencias medioambientales por una declaración responsable de las operadoras y que además ha sido, bueno, ha dado lugar a, por ejemplo, solamente un artículo de la ley decía que había que crear un comité interministerial de radiofrecuencias y salud. Han pasado 6 años y ese comité no se ha creado y esto lo ha recogido el Defensor del Pueblo en una resolución que si podemos hablaremos ahora y si no en el debate. El séptimo punto es que como si hay evidencias suficientes para que ya están poniendo de manifiesto que estas tecnologías producen daño para la salud, ¿por qué todos nosotros, si yo os preguntara que levantaréis la mano, cuántos habéis oído hablar de lo que hemos relatado hasta ahora y cuántos habéis leído en los periódicos que estas tecnologías son inocuas? Casi todos levantaríais la mano sobre que lo que habéis leído es que son inocuas. ¿Cómo es esto posible? Pues también lo explica la Agencia Europea de Medio Ambiente, porque los lobbies han aprendido de toda la historia del tabaco y de otro tipo de tecnologías que han generado muchísimo daño, como el amianto o el benceno. Y entonces se han apoyado en dos estrategias: agencias capturadas y lobbies que controlan medios de comunicación. Respecto a las agencias capturadas, la primera agencia capturada de alguna manera es la OMS, porque Bill Gates es el mayor contribuyente a los fondos de la OMS, que como sabéis no son públicos, sino que se apoyan en fondos privados. Bill Gates aporta ahora mismo, solo él, su fundación, 617 millones de dólares. Mientras que España, por ejemplo, aporta 26 millones con la Unión Europea 124. Pero si unimos la Fundación Bill Gates con otro tipo de fundaciones suyas también, nos iríamos a un tercio de, por ejemplo, la Fundación Gavi relacionada con vacunas, nos iríamos a un tercio del presupuesto de la OMS. La OMS no se ha apoyado en un grupo independiente de científicos para fijar los límites, sino que se ha apoyado en el ICNIC, que es un organismo privado y poco transparente, que casi todos sus miembros tienen vinculación con compañías de telecomunicaciones. Y a nivel nacional, en cada país se ha puesto un comité que también la mayoría de sus miembros han tenido algún tipo de vinculación, o muchos de sus miembros han tenido vinculaciones con compañías de telecomunicaciones. Y el caso de España es paradigmático. No quiero extenderme ahora, pero luego, por favor, en el debate preguntadme sobre ello, porque hay que ponerlo de manifiesto. Por otro lado, los lobbies en España, no hay una ley de lobbies que obligue a que se declaren como tal. Pues se pueden presentar como defensores de la verdad científica y escépticos y estar defendiendo los intereses de las compañías de telecomunicaciones, porque además están repartidos por todos los medios de comunicación e incluso las compañías de telecomunicaciones se han hecho con grupos enteros de comunicación, como Telefónica, que es la mayor accionista del grupo Prisa. Entonces, al final, algunas de estas personas de los lobbies han entrado incluso en las agencias capturadas, por ejemplo, en la española.
personas de lo que llevaban años en lobbies, ahora están en las agencias, en el CAS, por ejemplo. Y doy un repaso rapidísimo ya, aclarar solamente que no se puede, y eso lo ha dicho la Agencia Europea del Medio Ambiente, pretender que haya certeza absoluta para tomar medidas, porque si esperamos a eso vamos a tener unos problemas gravísimos de salud y de medio ambiente. Lo que ha dicho la Agencia Europea de Medio Ambiente es que vale con que haya evidencias, incluso indicios o dudas, pero en este caso hay evidencias, no solamente hay indicios o dudas. Y damos un repaso rapidísimo a 3 puntos. El punto 8 es el cáncer. La OMS declaró estas tecnologías como cancerígeno de nivel 2B en el año 2011. Eso significa que es un posible cancerígeno. Entonces no había estudios con animales, pero en los últimos años se han hecho 2 grandes estudios con animales, quizá de los más grandes que se han producido para investigar cualquier tecnología. Uno lo ha hecho el Instituto Nacional de Toxicología de Estados Unidos y el otro lo ha hecho el Instituto Ramazzini en Italia. El primero es con ratas y ratones expuestos a móviles y el segundo expuestos a antenas de telefonía móvil. Lo que han encontrado es que en ambos estudios había evidencia clara de tumores malignos de corazón o schwannomas y una evidencia más débil, pero también han encontrado evidencia de tumores cerebrales y tumores de glándula suprarrenal. En base a eso, la IARC, que es el organismo de la OMS que trabaja en cáncer, ha declarado las tecnologías inalámbricas como de revisión preferente para los próximos 4 años, 2020-2024. ¿Qué pasa si cuando se haga esa revisión ya se llega al resultado de que se pasa a nivel 2A o a nivel 1? Cuando la tecnología 5G, su vocación es llegar al último rincón del planeta, llegar a todo el mundo. ¿Qué pasa si luego se descubre que efectivamente es un cancerígeno no posible, sino probable o seguro? Respecto a las enfermedades de sensibilización central, decir que son unas enfermedades emergentes que han surgido en los últimos 30-40 años en paralelo al despliegue de estas tecnologías. En España, un estudio del INS muy reciente dice que hay 1.500.000 personas, y son datos del año 2000, ahora serían muchas más, afectadas por estas enfermedades. El 90% de ellas somos mujeres. Curiosamente, se están publicando estudios científicos, por ejemplo, Belpom o Yael Stein acaban de publicar en 2020 2 estudios que demuestran que en estas enfermedades, y en concreto en la electrosensibilidad, hay daños neurológicos y daños celulares producidos por un fuerte estrés oxidativo. Pues bien, las investigaciones del Bioinitiative, donde mayor índice de concurrencia de encuentro hay, es precisamente en el estrés oxidativo celular y en los daños neurológicos producidos por las tecnologías inalámbricas. El grado de acuerdo en los estudios es de un 90%, o sea, casi ya hay unanimidad. Entonces, lo que sí que nos están explicando los científicos es que la sinergia entre químicos y ondas probablemente es lo que está produciendo estas enfermedades ambientales emergentes. Hablaré ya 2 pinceladas rapidísimas de animales y plantas. El SCHER, Organismo de Riesgos Europeos Emergentes, Medioambientales y Sanitarios, le ha asignado al 5G un riesgo de 3/3 para la vida silvestre, plantas, animales, bacterias. Se están encontrando en estudios realizados por pares que en los animales, tanto en laboratorio como en estudios de campo, se encuentran problemas sobre todo inmunológicos en el sistema reproductor y en el sistema nervioso muy similares a los encontrados en personas, lo que demuestra que el efecto nocebo no es una explicación para nada de esto. Y hay una preocupación muy especial hacia los insectos y muy especial hacia las abejas con la tecnología 5G, porque se está viendo que por su tamaño pueden verse especialmente afectadas, con incrementos en la absorción de este tipo de ondas de hasta más de 300%. Entonces hay una preocupación enorme, asentada en estudios científicos. Por último, decir que a nivel mundial está habiendo
un enorme movimiento de científicos, políticos, movimientos ciudadanos, abogados. Ya hay países que han prohibido el despliegue del 5G, por ejemplo, Eslovenia, en Suiza también han adoptado límites precautorios, se han decidido a no subirlos, varios cantones han puesto una moratoria, ayuntamientos de Gran Bretaña, de Italia, están bloqueando el despliegue. El defensor del pueblo español ha hecho un informe de oficio de 17 páginas en el que dice que está mal hecho el plan 5G porque no ha pasado un estudio ambiental estratégico y porque no se ha completado la información pública ni se ha publicado en el BOE. Y también los estudios piloto tenían que haber pasado estudio de impacto ambiental. Recientemente el gobierno ha aceptado esto y ha aceptado crear el Comité Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, que hace 6 años se debería haber creado y ha estado suplido por este pseudocomité que ha estado dando a bombo y platillo informes de inocuidad. Y ya lo último que digo, y termino, y perdón si me he alargado, es que, bueno, pues esto es una ocasión que jamás hemos tenido en la historia. Tener alertas científicas antes de un despliegue, esto no ha sucedido nunca. Ecologistas en Acción ha sido pionero en la preocupación por estas tecnologías. Hay personas que llevan trabajando en ecologistas muchos años en este tema y ha tenido ya posicionamientos en documentos, por ejemplo, el documento de Sevilla. Lo que se pide ahora es un posicionamiento ya definitivo y oficial y tiene que ser rápido, porque si no se hace rápido, esta tecnología va deprisa y cuando se haga ya no va a servir para nada. Y además es importantísimo tener, pues eso, principio de precaución presente. No tomar partido, de alguna manera, es tomar partido a favor de estas tecnologías. Y bueno, pues habría que incorporar los derechos ambientales a las constituciones. Y este es un momento clave, histórico, para luchar porque se aplique por una vez el principio de precaución a tiempo. Y bueno, yo confío en Ecologistas en Acción. Gracias. Gracias, Blanca. Bueno, para la gente que se ha incorporado después, que ha habido gente que se ha sumado, ya estamos 46, estamos grabando la sesión y ahora vamos a abrir un turno de palabras de unos 20 minutos, digamos hasta y cuarto, un poquito más, antes de otras intervenciones y ya después de esas habrá un turno largo. Las palabras, por favor, pedirlas por el chat, si es posible. Si alguien no puede, como he visto que Juanjo, que ha levantado la mano ahí, pues que lo haga directamente así. Juanjo. Buenas tardes, ¿me oís? Sí. Yo creo que independientemente de la posición que tomen ecologistas, toda opinión que se manifieste en una nota de prensa de ecologistas tiene que estar basada en la ciencia. Cuando me refiero a la ciencia, me explico. Hablo de las leyes de Maxwell, de mediados del siglo XIX, y hablo de diferenciar lo que son radiaciones ionizantes de no ionizantes. Asimismo, me parece muy grave que desde ecologistas se sume a una especie de campaña de conspiración de que el 5G, que si la OMS está comprada, que si son donaciones de Bill Gates. O sea, yo creo que en este debate ecologistas se pierden. No hemos participado en este debate, intentamos arreglar un documento que se nos pasó y la verdad es que vimos que era imposible arreglar. Me explico. Tenía cosas que eran errores de Bull. Por ejemplo, comentaba que los contadores inteligentes generaban ondas. Para el que no lo sepa, los contadores inteligentes funcionan con una tecnología que se llama Power Line Communication, PLC, y va por el mismo cable de cobre. Es decir, que lo primero es que ya había una cosa que era errónea. Cuando hablamos de estudios científicos, un estudio científico, por lo que yo entiendo, es algo que si se repite, tiene que dar los mismos resultados. O sea, si yo lanzo una hipótesis y no se corrobora, pues eso no funciona. Y otra cosa que se está aquí comentando es de la posible que la tecnología inalámbrica sea dañina. Aparte de que hablamos de tecnologías que son no ionizantes, recalco que eso es ciencia, lo demás puede ser superchería. Estamos hablando de milivatios centímetros cuadrados.
Y hay una legislación que toda comunicación que no sea militar o policial tiene que estar dentro de unos umbrales. Otra cosa es que planteemos que esos umbrales se reduzcan o que haya un principio de precaución. Pero, por favor, yo pediría a la organización que todo se base en evidencias científicas. Muchas gracias. Vale, ha pedido la palabra Soledad. Soledad. Hola, bueno, pues para los que no me conozcáis, yo soy Sole y soy del área de energía, de ecologistas. Efectivamente, mi compañero Juanjo, que también es del área, se nos ha pasado este proyecto o borrador para que pusiéramos, igual que se ha pasado el de fotovoltaica, e igual que se ha pasado el de turismo, que a mí me afectaba también bastante y me ha parecido bastante oportuno poder participar. Y algunas personas lo que han hecho es crear un documento colaborativo. Hombre, no me gusta cómo dice las cosas mi compañero, porque decir que no había por dónde coger la propuesta, pues yo la cogí y hubo algunas cosas en las que discrepaba o preguntaba y las puse. Y bueno, y es verdad, yo he participado en ese documento colaborativo y yo participo en ese y en cualquier otro documento colaborativo, obviamente. Pero sí que es cierto que este es un primer debate y que sí que me gustaría pensar que vamos a incluir en el debate a muchas más personas expertas en medicina, expertas en todo lo posible, en química, en ingenierías. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo por lo menos así hemos trabajado siempre en el área de energía. Yo vengo además de otro mundo, no vengo de las organizaciones sociales y hasta que no conocí este mundo no he encontrado dónde situarme bien, sinceramente, pero en el área de energía, por ejemplo, yo empecé en el 2011, empecé a trabajar en energía y es verdad que gracias a la tecnología y gracias a Internet me costó mucho entender el mercado eléctrico porque allí no había nada como ahora hay, que entre otros yo misma tengo mi propio blog y todo el mundo intenta divulgar, pero entonces no lo había y fue muy costoso. Yo recuerdo que siempre he dicho, a mí me ha costado 3 años entender qué es el mercado eléctrico. Ahora que lo he entendido no lo suelto y no solo no lo suelto, sino que lo voy a divulgar y se lo voy a enseñar a todo el mundo porque es muy sencillo. Aunque me hubiera costado 3 años. Me costó 3 años porque lo tenían toda la información tan escondida y tan en fin. La cuestión es que efectivamente las tecnologías pueden ser, obviamente, buenas o malas según las utilicemos. Es muy importante, igual que en el mercado eléctrico, igual que en la energía, la regulación, más que tenerle miedo al producto, es la forma en que se utilice. Y para que el debate sea mucho más enriquecedor, sí que es verdad que a lo mejor una contrapropuesta, como habéis llamado a esto, que tampoco me parecía lo más oportuno, y sin embargo a lo mejor sí que es oportuno que todos podamos hablar y que incluso podamos invitar a mucha gente que sepa de dentro de ecologistas y de no dentro, o sea, que podamos escuchar. Así es como aprendí yo energía, así es como aprendí yo por qué las renovables, que en aquel momento las renovables estaban demonizadas y yo no lo entendía. Soledad, vete al grano, anda. Perdón. Sí. Que haya distintas opciones. Vale, yo solo... Sí, han pedido la palabra Julio, Blanca, Ecofontaneros, que firman así, me imagino que sé quién es, y Daniel. Solo aclarar que la idea es hacer esos debates con científicos, con técnicos, con tal. Este era un debate inicial y se invitó reiteradas veces a la gente que había hecho ese posicionamiento opuesto, o contrario, opuesto, o alternativo
al que han hecho la gente del grupo de contaminación electromagnética a que defendiera aquí sus posiciones. O sea que aquí no se está hurtando a ningún debate y sencillamente no han querido venir. Ahora estáis interviniendo algunas, pues fantástico, ¿no? Para que identifiquemos bien las cosas en las que hay disenso, porque a lo mejor luego no son tantas. Y si son errores, pues se corrigen, ¿no? Como se ha señalado por ahí. Julio. Julio tiene el micrófono desconectado. Ahora, ya tengo el micrófono abierto, gracias. Bueno, pues el compañero que estaba defendiendo pues, esa contrapropuesta me llamó mucho la atención cuando hablaba del concepto ciencia, porque a mí con el concepto ciencia me pasa como con el concepto tecnología. Realmente la ciencia no es neutra. ¿Y cómo podemos escuchar en el ámbito científico gente que comenta que no encuentra problemas importantes en el ámbito de salud y que no hay una certeza absoluta de que pueda pasar nada? Y de pronto nos encontramos muchos científicos, miles de científicos que nos dicen todo lo contrario. Pues la Agencia Europea de Medio Ambiente nos lo explicó muy bien. Como ya sabéis, la Agencia Europea de Medio Ambiente ya considera un problema emergente en las radiofrecuencias desde hace ya, pues, desde el 2007, y nos explica que hay dos maneras de trabajar en el ámbito científico. Hay una manera que es cuando hay evidencias suficientes, o sea, no certeza, sino diferentes estudios que van repitiendo y enseñando un tipo de problemas, como ya nos están comentando los científicos. ¿Por qué hablamos de los científicos? Pues hablamos de los científicos porque resulta que en el 2000, no sé exactamente ahora el año, bueno, hace unos años, hubo un llamamiento de científicos a la OMS y a la ONU, más de 200 científicos expertos en bioelectromagnetismo de 43 naciones, que entre ellos tenían pues más de 200 artículos revisados entre pares en este tema, que decían literalmente: numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los campos electromagnéticos afectan a los organismos vivos a niveles muy por debajo de la mayoría de las directrices, etc., etc., y dice todas las enfermedades y problemas biológicos que comentó antes Blanca. ¿Por qué hablamos de la ciencia de esa manera absoluta? Si resulta que tenemos ya un montón de científicos que están trabajando en esta materia y que ya nos están diciendo de que estudios han demostrado que. Bien, la Agencia Europea de Medio Ambiente, cuando nos comenta de que hay dos modelos, dice que el modelo que apuesta por el principio de precaución es el modelo por el que ellos apuestan en diferentes documentos. En el caso concreto, además de las radiofrecuencias, comentan que es el que lleva a la acción, que es el que lleva a tomar medidas para que se pueda utilizar esa tecnología. Aquí no estamos hablando en contra de la tecnología, se puede utilizar normas que regulen esa tecnología en defensa de la salud y de la vida. Y después nos comentan que la estrategia del tabaco hoy en día ha sido perfeccionada por las empresas que están trabajando, que están implicadas en problemas emergentes como son las radiofrecuencias. Y nos comentan qué estrategias utilizan. Una de las estrategias es hablar de la ciencia, como hablaba el compañero, que yo realmente en Ecologistas en Acción se me ponen los pelos de punta cuando se habla de la buena ciencia asociada a certeza causal. Si me hablan de que no hay problemas y que las radiaciones ionizantes no hay nada comprobado, usted ha leído el proyecto REFRES que se hizo en 7 países distintos, en 12 centros distintos, pagado por la Comisión Europea. Pues compañero, habrá que hablar de documentos. Y en ese documento se llega a la conclusión que, aunque no se conozca el mecanismo, pues bueno, pues hay un tipo de roturas de las fibras del ADN
mantenido en el tiempo en las células a nivel de laboratorio. ¿Que este estudio no se puede repetir? Bueno, este estudio se hizo en 12 centros, en 7 países distintos, y hoy en día ese estudio va hilado con los estudios que ha habido en humanos y los que ha habido en ratas últimamente, que están justificando ya hacer una nueva evaluación. La Agencia Europea de Medio Ambiente nos alertó de cómo se estaba imponiendo este listón tan elevado, de que hasta que no se llega a la certeza se lleva la inmovilización, y los lobbies y los grupos que están siguiendo este criterio de que hay que alcanzar el máximo conocimiento y la máxima certeza para actuar, nos está llevando a la inmovilidad y a todos los problemas ambientales que hemos tenido en el pasado y que se están repitiendo a lo largo de la historia. Gracias. Gracias, Julio. Vamos a intentar, por favor, hacer intervenciones más concretas, ir al hecho concreto y en lo posible a comentar aspectos concretos en los que estamos en desacuerdo, no decir yo tengo razón y los demás tal. O sea, si, yo qué sé, para poner un ejemplo, si efectivamente producen radiaciones o no los contadores inteligentes últimos que han puesto. O sea, se ha dicho que eso es incorrecto y por aquí hay gente que ha colgado alguna cosa diciendo que no, que es verdad, que hay algunos modelos que no van por el cable, que van por wifi, yo qué sé. Vamos a ir a cosas concretas en la medida que podamos, no a desmentir o a criticar o a desvirtuar el discurso completo de la otra parte. Va Blanca, luego va Juan Carlos Gracia, después Daniel y luego Carlos Arribas, ¿vale? Y yo cortaría aquí esta Un fase. momento, Paco, si puedo yo también. Vale, Julián. pues te apunto, Julián. Venga, y cortaríamos aquí esta parte del debate, pasaríamos a la siguiente intervención y luego ya nos quedamos todo el rato que queráis, ¿vale? Respecto a la radiación, a los contadores inteligentes, es decir, que aunque aquí nos hemos centrado en la contaminación de alta frecuencia inalámbrica, hay otro tipo de contaminación electromagnética que es de baja frecuencia o electricidad sucia. Si va por PLC, produce electricidad sucia y puede producir contaminación electromagnética de baja frecuencia. Si va, o sea que existe contaminación electromagnética en los contadores inteligentes. Respecto a la OMS, el ecologismo siempre se ha caracterizado por ir por delante de la OMS y exigirle a la OMS cuando ya hay evidencias que aplique el principio de precaución. Si vamos a ir detrás de la OMS, no creo que solucionemos mucho. Y respecto a las radiaciones ionizantes o no ionizantes, los paradigmas científicos cambian. De hecho, se utilizaron los rayos X para depilar a las mujeres porque se creía que no generaba ningún tipo de problema, aunque fuera radiación ionizante. O otro tipo de radiaciones ionizantes, como la radiactividad, se utilizó en balnearios, en pomadas y en cremas radiactivas porque no solo se pensaba que no era malo, sino que era buenísimo. Entonces, lo que está pasando es que se ha partido de un paradigma que se está demostrando con estudios científicos, que se están repitiendo y se están reproduciendo, porque ya hemos dicho que los resultados del Instituto Nacional de Toxicología los ha reproducido el Instituto Ramazzini, se están encontrando evidencias de daño en radiaciones que teóricamente no lo producen, como las no ionizantes. Luego, el paradigma está obsoleto. Gracias. Juan Carlos, gracias, por favor. O Ecofontaneros, que yo creo que Juan Carlos. ¿Dónde está? Bueno, pues mientras Juan Carlos puede conectar, Daniel López. Bueno. Perdón, ya está. Vale. Dale. Disculpad, es que tengo muchas cosas abiertas. No sé si falla la conexión o el ordenador. Venga. Sí, una de las cosas, yo creo que el principio de precaución no se está poniendo en cuestión desde el contraargumento emitido por un grupo del área de energía, aunque se convocó a todo el mundo, pero se quiere hacer un documento desde el área de energía. No me parece que el vocabulario ayude
por más que se intentó ser suave, hablar de enmienda a la totalidad, pues bueno, se podía haber dicho de otra manera. No me parece que ayude determinados calificativos que tienden a deslizarse un poco hacia lo personal. Entonces habría que esforzarse, yo creo, por parte de todo el mundo por refinar un poco el vocabulario. Todos nos creemos y hacemos nuestra aportación pensando que vamos a contribuir con nuestro grano de arena al edificio de la razón común, pero bueno, eso cuanto menos efusiones, digamos, emocionales haya por medio, quizá un poco mejor. Yo creo que esa es una recomendación que habría que hacer en la línea de lo que explica Soler. No obstante, voy a algo de lo que se ha dicho, porque sí que me resulta paradójico que, siendo que desde la contraargumentación esgrimida por un grupo de personas del área de energía, yo desgraciadamente no pude asistir a la reunión, no se ponía en cuestión el principio de precaución, sí que algunas cosas de las que lo han dicho soterradamente lo están poniendo. Y explico. ¿Qué es el principio de precaución? Lo tenía aquí escrito y se me ha borrado. Vale, con esta... Bueno, iba a mandar la definición oficial. Juan Carlos. Te falla la tecnología, me parece. Juan Carlos. Bueno, pues si os parece, mientras recuperamos la conexión con Juan Carlos, le das paso... Esto nos lo podría explicar Jorge infinitamente mejor que yo. Tienen un sistema probatorio muy depurado. El uno es el de que la ley... El derecho sobre todo es el derecho más fuerte, es el derecho penal, ¿no? Porque se ocupa de cuestiones más graves y demás. Nació en Roma y se rige por dos principios. Uno es el onus probandi y otro es el indubio pro reo. Quiere decir, la carga de la acusación, la carga de la prueba, mejor dicho, recae sobre el acusador. Si yo soy el acusador, tengo que demostrar que el acusado es culpable. Es la cara B, digamos, de lo que se conoce como presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y luego el otro principio, indubio pro reo, quiere decir que si hay un mínimo resquicio de duda, no se puede condenar. Es decir, se prefiere que se escape un culpable a no una cosa que sería una aberración dentro del sistema jurídico, no porque tenga una concepción humanitaria, sino seguramente por orígenes más oscuros. Se prefiere que se escape antes que condenar a un inocente. Entonces, ese sistema probatorio es muy, muy, muy refinado. La ciencia, seguramente, a lo mejor en los sistemas complejos esto es más difícil, pero en los sistemas lineales, tal y como se concebía la causalidad causa-efecto, también se basa en la evidencia. Y requiere esto mismo, pero el principio de precaución no es ese. Cuando se dice aquí que los ecologistas nos tenemos que basar en la ciencia, bueno, no somos la academia. Creo que tenemos colaboraciones fértiles con la academia y nuestra organización, entre otras, compañeros que son académicos, etcétera, y que una cosa es ser anticientíficos, pero otra cosa es tener que basarnos estrictamente en la ciencia porque somos una organización de activistas. Entonces, el principio de precaución lo que viene a decir, y voy terminando, es que siempre que haya... ¿cómo diría yo? Una sospecha verosímil suficientemente sustentada, no tampoco, en fin, completamente caprichosa, sobre la toxicidad, la grave afección, el impacto sobre el medio de una sustancia, de un proceso, de una actividad, de un fenómeno, basta eso para ponerlas en cuarentena, en tanto no se demuestre a plena satisfacción la bondad, la compatibilidad de la actividad con el medio, la falta de inocuidad. Es decir, que el principio de precaución, por así decirlo, invierte la carga de la prueba. No necesitamos una evidencia de que esto, sino no, es en este caso la tecnología supuestamente sospechosa y con suficiente sustento racional de ello, la que debe demostrar su inocuidad. Es que si no nos vamos a perder, no somos tampoco la ciencia. Bueno, esa era una precisión porque sin querer nos podemos deslizar hacia algo que no es exactamente el ecologismo social en lo que estamos todos de acuerdo, se supone, y todos militando activamente. Lo dejo aquí. Gracias, Juan Carlos. A ver, ahora va a intervenir Daniel López Marijuán, Carlos Arribas y luego Julián, que habían pedido la palabra antes de que cortáramos, dijéramos que ya íbamos a pasar a la siguiente tal. Luego la han pedido Irún y Minerva. Si os parece, ambas dos os dejamos para después de que intervenga Adrián. El debate va a continuar, entonces os posponemos vuestra intervención, ¿vale? Ya no, si queréis seguir pidiendo palabras yo las anoto, pero no las haremos hasta después de la segunda intervención. Daniel, por favor.
Bueno, yo intervengo en la línea que decía Paco, en la línea de intentar aunar, digamos, criterios, intentar llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Y además por mi propia experiencia, de hecho, aunque sea bastante crítico con el manifiesto en contra de los campos electromagnéticos, sin embargo, yo he participado en plataformas, acordados de hace 10, 15, 20 años que nos oponíamos, sobre todo a esa, digamos, ofensiva instalaciones de antenas de telefonía móvil, ¿no? Entonces, intenté siempre utilizar argumentos científicos. Entonces, lo que he hecho en falta en este escrito es, digamos, no utilizar la palabra científico o científico, sino la palabra de irracionalidad. Es decir, el que no hay, digamos, una postura muy crítica en relación a muchos defensores de esta posición, digamos, de rechazo al campo electromagnético que se mueven directamente en el puro campo de la irracionalidad. Y esto es lo que he hecho en falta el discurso, por ejemplo, de Jorge Rierman, que por otro lado me ha parecido magnífico, ¿no? Y precisamente que ese argumentario que yo creo que hay que utilizar, de que desdigitalizar fundamentalmente porque es una tecnología que nosotros no controlamos, ¿no? Y que se está utilizando precisamente en contra de los intereses sociales, ¿no? Este argumento para mí es fundamental, ¿no? Sin embargo, escuchamos y leemos, por ejemplo, argumentos pretendidamente científicos que se basan, pues algo parecido, por ejemplo, a lo que defiende, por ejemplo, por utilizar incluso argumentos de nuestros propios compañeros en ecogestión, que defiende, por ejemplo, la homeopatía, o que defiende, por ejemplo, el movimiento antivacunas, porque los hay dentro de nuestros compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de autocrítica, o crítica interna, por ejemplo, sí la deberíamos hacer para intentar fundamentar todos nuestros argumentos dentro del campo de la racionalidad, del campo, digamos, de la razón, de la realidad, y no de las presunciones o de los mitos, por así decir. Yo creo que este es el mayor, digamos, la mayor crítica que puedo hacer a ese escrito, ¿no? Pero por otro lado me parece que es muy importante este debate, especialmente es trascendental, fundamentalmente porque tenemos que llevar ese papel de vanguardia a que se refiere a Jorge, se refiere a Paco también, anticiparnos directamente a los problemas que ya nos están percutiendo, por así decir, pero que es un hecho real, por ejemplo, lo que decía Blanca, que digamos, la cantidad de afectados y afectadas sobre todo por el tema de la sensibilidad a la electricidad, a los contaminantes químicos emergentes, etcétera, es absolutamente mayoritario y va a más, y para eso la ciencia no tiene todavía respuesta, ¿no? Pero, por favor, y con eso termino, y voy a ser muy breve, vamos a argumentos fundamentalmente basados en la racionalidad, ¿no? Basados fundamentalmente, por ejemplo, no mezclar cuando hablamos de argumentario lo que es un principio de causalidad, de causa-efecto, con un principio que es de mera correlación o mera asociación, por ejemplo. Otra habilidad, por ejemplo, del argumentario también de los opositores a los campos electromagnéticos. Una cosa, evidentemente, es que esté perfectamente mostrada relación de causa-efecto y otra cosa es en la que hay una asociación que, evidentemente, habrá que seguir investigando. Y tampoco es certera la comparación, el símil que se hace con que nos puede pasar lo mismo, por ejemplo, con lo que ocurrió, por ejemplo, con el tabaco, con el benceno, con el amianto. No, las cosas son diferentes. El amianto y el benceno eran absolutamente dañinos, eran absolutamente letales, eran cancerígenos. Sin embargo, una ocultación absolutamente premeditada, concebida y diseñada para postergar y silenciar completamente todos los efectos dañinos. En este caso, esa letalidad está todavía por demostrar, ¿no? Que nosotros sospechamos o presumimos que efectivamente puede haberla, ¿no? Pero insisto, y con ese término, vamos a intentar basarnos en la racionalidad, vamos a intentar acercar posturas y no tener posiciones de trinchera, por así decir, y sobre todo vamos a intentar fundamentar nuestros argumentos dentro de, digamos, del uso de la razón y que el principio de precaución lo apliquemos bien, que no es el principio de la paralización o de la parálisis, ¿no? Sino de buscar el argumentario que siempre sea el más cercano, ¿no? Gracias, Daniel. Carlos Arribas. Sí, no, en primer lugar agradecer a Jorge esos 10 puntos, ¿no? Que marcan una reflexión profunda en el tema en el que estamos. A mí el documento del grupo de contaminación electromagnética me pareció bien. Lo que pasa es que sí que hay algunos puntos que yo no comparto y que, bueno, y que precisamente los compañeros de la energía se ceban en él, ¿no? Por ejemplo, el tema de los contadores inteligentes. Yo, por favor, pediría que se eliminara ese punto porque el 99% de los contadores inteligentes no utilizan Wi-Fi y envían la información vía cable, digamos, vía cobre, mediante impulsos, y esa contaminación es absolutamente imperceptible, igual que la contaminación que generan las redes eléctricas en nuestras casas. O sea, todos tenemos redes eléctricas y esa electricidad, el efecto sobre nosotros es imperceptible porque el campo magnético asociado a esas tensiones bajas y a las distancias a las que estamos es prácticamente nulo, ¿no? Los que tenemos experiencia en medición de campos magnéticos, no es lo mismo una línea de alta tensión o una línea de media tensión,
que una instalación de baja tensión, ¿no? Yo pediría, por favor, que el punto de los contadores inteligentes se eliminara. La intervención del compañero que habla de las ecuaciones de Maxwell y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, bueno, este tema lo hemos escuchado mucho por parte de los defensores de las operadoras de telecomunicaciones, y es retrotraernos a la física del siglo XIX. O sea, vamos a ver, la radiación electromagnética es mucho más compleja que las ecuaciones de Maxwell, sobre todo cuando estamos hablando de tejidos vivos. Estamos hablando de la vida de las células, la comunicación celular entre las células se hace mediante impulsos eléctricos, hay que estudiar los canales de sodio, los canales de calcio, la membrana celular, todo eso es mucho más complicado que la física de Maxwell, que es una física, digamos, básica, que funciona, evidentemente, pero que es una física que está, bueno, que han pasado muchos años después y muchas aportaciones. Claro, cuando nos hablan, por ejemplo, de que una radiación no ionizante, no acaba de impactar, por ejemplo, en un átomo, o no es capaz de desencadenar una reacción química, eso es absolutamente falso. Es decir, que no llegue a 13,6 electronvoltios, la energía de un paquete de ondas no significa que no haya impactos sobre la vida, sobre las células. Yo pondría el ejemplo, una analogía que me parece interesante, que sería, por ejemplo, cuando dos sustancias, dos reactivos, necesitan una energía de activación para reaccionar y para obtener un producto de esa reacción, bueno, si no tienes esa energía de activación, no se produce la reacción. Falso. Para eso están los catalizadores. O sea, el catalizador, la existencia de un catalizador, precisamente hace disminuir la energía de activación. No puede existir algo parecido de los mecanismos celulares para que una radiación no ionizante que no llega a los 13,6 electronvoltios en el paquete de energía sea capaz de desencadenar esas reacciones químicas. Y pondría otro ejemplo, el efecto túnel, es decir, la mecánica cuántica es una física del siglo XX que supera, digamos, al electromagnetismo clásico, y el efecto túnel hace que una partícula pueda atravesar una barrera energética sin tener la energía suficiente. Por lo tanto, vamos a hablar, digamos, de cosas y de evidencias y de estudios relacionados con el bioelectromagnetismo, es decir, la relación entre la electricidad y la vida, que eso va mucho más allá de la física de Maxwell. Gracias. Muchas gracias, Carlos. La última intervención ya, por favor, breve, Julián, y pasamos a la segunda parte y seguimos debatiendo. Hola, buenas. Voy a intentar ser breve. En las últimas intervenciones ya se ha puesto a la par la exposición de Blanca y la exposición de Jorge, que no son contrapuestas, ni mucho menos. En las primeras intervenciones solo se ha hablado en cuestiones de biosalud. Bien, voy a ser breve. Yo, con mis 20 años pasados, dormía detrás de un televisor antiguo, catódico. Bueno, detrás, sí, exactamente, detrás. Entre el televisor y mi cama, mi cabecera, había una pared, un tabique clásico de una casa cualquiera, de un piso cualquiera. Pues bien, todas las mañanas despertaba mal, no había descansado bien. En mi casa se quedaban viendo la tele hasta bastante tarde. Si yo me iba a las 11 o a las 12, hasta la 1 el televisor, o hasta la 1:30 el televisor estaba encendido. Bien, ahí había un campo electromagnético que me fastidió, no solo biológicamente, porque no descansaba bien, sino que a la mañana siguiente tenía que trabajar, tenía que ser eficiente en mi trabajo. Y no lo era, o apenas lo era. Entonces, por favor, vamos a acordarnos, incluso la OMS, y ya cualquiera no lo puede negar o no lo niega ninguna institución, ¿qué es la salud? La salud tiene 3 componentes, que es el biológico-físico, que no tengo ninguna enfermedad, el psicológico o mental, que tampoco tengo una enfermedad y estoy sano y discuto y razono normalmente, y un tercero que es el social. Y ahí choco yo un montón
últimamente. Choco hasta con los grupos ecologistas, choco porque socialmente no se reconoce. A ver, socialmente, si yo no estoy en sintonía con el medio ambiente físico como social, si yo no veo que la sociedad se esté actuando bien, si no veo que el Estado esté resolviendo bien el problema de la enfermedad, el problema de la salud, yo diría, pues entonces yo no tengo buena salud. Resulta que socialmente no estoy conectado con mi entorno. Tengo un choque con ellos. Y entonces a esto voy a ir. Hay muchas cosas que la tecnología esta inalámbrica que ha saltado así en los años 90 y tantos y ha llegado a los 2020, no ha tenido en cuenta a la población, no ha tenido en cuenta a los grupos menores, no ha tenido en cuenta a la economía, no ha tenido en cuenta muchas cosas. ¿Cómo se puede decir en una televisión, que es el gran medio de comunicación, que puedes tener un móvil a 0 euros? Que puedes estar hablando continuamente y en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo se puede decir esas cosas? Si alguien lo ha dicho y no le han parado a esa empresa, es que algo funciona mal en esta sociedad. Vale. Gracias, Julián. Venga, pues si os parece, pasamos a la segunda charla que tenemos prevista, que es hasta qué punto la digitalización es una herramienta para la transición ecosocial, que la va a hacer Adrián Almazán, y luego ya seguimos con el debate hasta el final.